Esta es una historia llena de luces y sombras, de lujos y tragedias, que seguramente les dejará con la boca abierta. Acompáñenos a descubrir quién fue realmente esta joven mujer, su impactante relación con su padre, y cómo logró sobrevivir a la tormenta de escándalos y polémicas que rodearon su vida. El nombre de Pablo Escobar suele evocar imágenes de un infame capo de la droga, un hombre cuya vida fue desconcertante mezcla de brutalidad y carisma. Pero más allá de los titulares y la hipérbole, hay una historia menos explorada que le ocurrió a Manuela, la querida hija de Pablo Escobar. Mientras su imperio de narcóticos se expandía, Manuela creció en un entorno teñido tanto de indulgencia como de peligro. Este video se adentra en la enigmática vida de Manuela Escobar, una mujer cuya educación fue a la vez extraordinaria y profundamente marcada por el complejo legado de su padre. ¿Quién es Manuela Escobar y cómo ha navegado por la vida tras la caída del imperio de su padre? Descubramos su historia jamás contada. En los anales de la historia moderna, pocos nombres son sinónimos de poder ilimitado y violencia, o al menos no al del grado del de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Este capunarco nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Escobar nació desde unos orígenes humildes hasta convertirse en uno de los capos de la droga más famosos y ricos del mundo. Su empresa criminal, el Cártel de Medellín, prácticamente monopolizaba el comercio de cocaína, enviando hasta el 80% de la cocaína mundial, principalmente a Estados Unidos. Se hizo multimillonario y se ganó el tétrico apodo de El Rey de la Cocaína, pero por mucho que fuera un cerebro del crimen, Escobar también era un hombre de familia. Aunque su vida familiar fuera tan compleja como su imagen pública, contrajo matrimonio con Victoria Eugenia Henao el 25 de mayo de 1984 y juntos tuvieron dos hijos, Juan Pablo Escobar, que más tarde cambió su nombre por el de Sebastián Marroquín, y Manuela, su hija menor. Según todos los indicios, Escobar era un padre y un marido cariñoso. Su inmensa fortuna le permitió despilfarrar sumas extraordinarias en su familia y al mismo tiempo protegerla de los aspectos más oscuros de su profesión. La dualidad de esta vida de lujos inimaginables era empañada por un peligro constante, lo cual marcó profundamente los años de formación de sus hijos. Manuela Escobar, quien nació en medio de este mundo paradójico, era especialmente querida por su padre, quien hizo todo lo posible por proporcionarle una vida de lujos y riquezas, con tutores privados y extraordinarios regalos, además de, por supuesto, una educación desprovista de muchas de las dificultades a las que se enfrentan los colombianos de dichas clases sociales inferiores. Pero por mucho que intentara construir un capullo de normalidad alrededor de su hija, la cruda realidad de su vida delictiva nunca estaba lejos. Su imperio se sustentaba en un violento ecosistema que incluía asesinatos, atentados y escaramuzas con las fuerzas del orden nacional e internacionales. Es por ese motivo que la familia se desplazaba con frecuencia, a veces en lujosas fincas y otras en escondidos pisos francos. Hubo momentos en que los niños tuvieron que aprender a dormir en camas hechas de dinero. Sus canciones de cuna fueron gradualmente sustituidas por el eco lejano de feroces balaceras y explosiones. A pesar de ello, los hijos de Escobar y Manuela, en particular, se les ocultó el alcance de las actividades delictivas de su padre. A sus ojos era menos y más que el malévolo señor que el mundo veía en él, una figura más grande que la vida misma, y que era capaz de hacer realidad sus sueños más salvajes. Se sabe que Escobar complacía las fantasías de Manuela, e incluso llegó a crear un unicornio uniendo su cuerno y unas alas a un caballo blanco solo para cumplir su deseo infantil. Pero al satisfacer estos caprichos, Escobar también estaba preparando el terreno para una caída abrupta e inevitable. Sus crecientes enemigos y sus cada vez más atrevidos enfrentamientos con las fuerzas del orden se acercaban, acabando con su imperio y con la vida de su familia tal y como la conocían. Para el siguiente punto, profundicemos un poco más en la relación y vínculo que comparten el patrón y la princesa. La relación entre un padre y una hija suele considerarse única e irreemplazable, llena de una mezcla de amor, cariño y un instinto protector, pero en el caso de Pablo Escobar y Manuela Escobar, este vínculo adquirió dimensiones extraordinarias. Consideraba a menudo a la niña de los ojos de su padre. Manuela vivió una vida que, al menos en términos de comodidad material y paterna, superó incluso los sueños más salvajes de la mayoría de los niños. El amor de Pablo por Manuela era excepcional, incluso dentro de la familia Escobar. Aunque era un padre cariñoso con sus dos hijos, era bien sabido que compartía una conexión particularmente especial con su hija. Escobar, un hombre que gobernaba un imperio con puño de hierro y rara vez se mostraba vulnerable, era conocido por derretirse en presencia de Manuela, quien desde un inicio se convirtió en el punto débil de la armadura de un hombre conocido por su crueldad. Una anécdota que se cuenta a menudo y que resume el afecto extremo de Pablo por Manuela ocurrió durante una época en la que la familia estaba escondida pasando de un piso franco a otro para eludir a las fuerzas del orden. En medio de la tensión y el peligro, Manuela le preguntó a su padre por la posibilidad de tener un unicornio, una petición surgida
nacida de la inocente imaginación de una niña, y en lugar de descartar esto como una fantasía poco práctica, Escobar mandó a conseguir un caballo blanco e hizo que unos artesanos le colocaran un cuerno de vaca en la frente y unas alas en el lomo, creando un unicornio para su hija. El gesto, aunque perturbador y antiético, demuestra que hasta un punto es capaz de hacer feliz a su hija, incluso cuando su propia vida corría peligro. Otro caso fue cuando la familia vivía en un escondite sin calefacción y Manuela sufrió hipotermia. Pablo, desesperado por mantenerla caliente y a salvo, quemó aproximadamente $2 millones solo por generar calor. Para un hombre que estaba sentado en la cima de un imperio multimillonario, el dinero siempre había sido una herramienta, un medio para un fin, pero en ese momento quedó muy claro que, o más bien quién, era realmente su prioridad. A medida que Manuela crecía, los esfuerzos de Escobar por protegerla de las duras realidades de su vida se intensificaron. La matriculó en los mejores colegios y le proporcionó tutores de primera categoría, y para asegurarse de que recibía una educación excelente, se esforzaba por mantenerla alejada de los aspectos violentos de su trabajo, creando a su alrededor una burbuja de normalidad casi surrealista. Las vacaciones familiares, aunque fuertemente vigiladas, eran frecuentes. Los cumpleaños y las fiestas eran acontecimientos extravagantes llenos de regalos y fiestas con los que la mayoría solo podía soñar. En definitiva, este era un hombre que, a pesar de llevar una vida que coqueteaba constantemente con el peligro y la inmoralidad, buscaba ser el héroe en el libro de cuentos de la vida de su hija. Pero quizás el indicador más revelador de su amor por Manuela fue la promesa que le hizo hace tiempo de que siempre estaría a salvo, le pase lo que le pase. Y es bien sabido que el patrón, además de genio criminal, es un hombre de palabra. Al parecer, este astuto capo escondió considerables cantidades de dinero e hizo arreglos secretos para garantizar que Manuela y el resto de la familia estuvieran económicamente seguros y protegidos en caso de su captura o muerte. Esta previsión contradecía la audacia temeraria que mostró en otros aspectos de su vida. También era un hombre que no temía arriesgar su vida por el bien de su familia, lo que significa que el bienestar de su hija era fundamental para sus pensamientos y acciones. Repasando el inquebrantable vínculo que alguna vez existió entre estos dos, demos un rápido vistazo a la infancia de Manuela, la cual no fue como ninguna otra, pues como ya se ha mencionado, durante sus primeros dulces años estuvo envuelta de una envidiable vida llena de lujos casi inimaginables, los cuales le proporcionaba el imperio de su padre. Mientras otros niños de su edad se ocupaban en simples juegos y fantasías inocentes, Manuela vivía una vida propia de los cuentos de hada, aunque no exenta de complejidades. Desde muy joven Manuela se acostumbró a la grandeza. Por ejemplo, sus cumpleaños eran eventos muy elaborados con actuaciones en directo y comida gourmet, sin mencionar que el desfile de regalos que humillaban, incluso el de miembros de la realeza. Pero quizás más reveladores que los lujos materiales fueron los elementos fantásticos que su padre añadió para que su infancia fuera extraordinaria. Al igual que el mítico unicornio que había creado para ella a menudo, Pablo transformaba su entorno en un país de las maravillas que parecía sacado de las páginas de un libro infantil, ya fuera convirtiendo su finca en un zoológico lleno de animales exóticos o creando un parque de atracciones solo para ella. En el mundo de Manuela, la frontera entre imaginación y realidad era a menudo difusa. La propia residencia de Escobar era un testimonio del exceso. Llamada Hacienda Nápoles, se extendía por 7.400 acres e incluía lujos como un aeropuerto privado y una plaza de toros e incluso una colección de coches antiguos. En esta finca Manuela tenía su propia tripulación de cuidadoras, niñeras, tutores y personal de seguridad, quienes velan por su bienestar y seguridad. Entre sus compañeros de juego solían figurar los hijos de otros miembros del cártel, así como dignatarios y celebridades visitantes, todos ellos atraídos por el amplio círculo social de Pablo. La educación era otro ámbito en el que no se escatimaba en gastos, pues la chiquilla asistió a las escuelas más prestigiosas y tuvo acceso a una gran cantidad de tutores privados, en materias que iban desde la música y el arte hasta las matemáticas avanzadas. Pero la jaula dorada de su infancia no se limitó a Colombia. La familia viajaba a menudo a destinos exóticos, siempre con identidades falsas para evitar ser descubiertos. Estos viajes, tan educativos como magníficos, permitieron a Manuela conocer culturas y experiencias con las que la mayoría de la gente solo sueña. Sin embargo, su extravagante vida no estaba exenta de inconvenientes. Desde muy joven, Manuela tuvo que enfrentarse a la evidente dualidad del personaje público que era su padre, un héroe para algunos, pero un despiadado villano para muchos otros. Aunque estaba lo más protegida posible de los aspectos más oscuros de la vida de Pablo, era inevitable que captara la atención que rodeaba a la familia. Las múltiples reubicaciones, el fuerte dispositivo de seguridad y la omnipresente sensación de peligro le recordaban constantemente que su vida distaba mucho de ser corriente. Sin embargo, estos aspectos parecían hacer que su padre se empeñara aún más en su misión de darle una infancia ideal. A pesar de las circunstancias excepcionales de la familia Escobar, se las arregló para mantener su vida doméstica sorprendentemente normal, o al
menos lo suficientemente normal como cabía esperar de una familia construida sobre un imperio criminal. Las cenas familiares, las salidas de fin de semana y las celebridades navideñas formaban parte de la educación de Manuela. Su madre María Victoria también desempeñó un papel crucial en mantener una apariencia de normalidad, esto con la ayuda de la extravagancia. En el territorio de la infancia de Manuela Escobar existían pasillos ocultos que conducían a espacios más oscuros e inquietantes. Mientras ella era la princesa apreciada en el gigantesco y poderoso imperio que su madre construyó, también fue la víctima involuntaria de sus injusticias. Su vida era una dualidad dividida entre cumpleaños extravagantes y vacaciones de emergencia, entre la comodidad de su hogar y la incomodidad de mirar constantemente por encima del hombro. Quizá el caso más conmovedor de esta dualidad se produjo cuando Manuela sufrió una profunda pérdida de audición en un oído como consecuencia de la explosión de una bomba destinada a su padre. Este fue un momento que rompió la ilusión de un mundo mágico y perfecto que su padre había creado tan cuidadosamente para ella. A partir de ese momento, el peligro omnipresente se hizo palpable, un sombrío espectro que proyectaba su sombra sobre la vida de la familia. La explosión le abrió los ojos a una fea mancha en el lienzo de su infancia, que por lo demás habría sido cuidadosamente apartada. También fue una iniciación brutal a la dura realidad de ser la hija del líder de un cártel. Ningún lujo o afecto podría protegerla por completo de las consecuencias físicas y emocionales de las decisiones de su padre. La guerra cada vez más intensa entre el gobierno colombiano y el cártel de Medellín se acercaba a casa, y Manuela era cada vez más consciente de sus implicaciones. Su pérdida de audición la recordó de por vida los peligros que conllevaba su apellido. El daño audiológico también requirió un cambio de su estilo de vida y educación. Se contrataron tutores privados expertos en enseñar a niños con problemas de audición, y los miembros de la familia tuvieron que adaptar sus métodos de comunicación a su pérdida auditiva. Más allá de las consecuencias físicas, el coste emocional fue importante. La explosión que se convirtió en una experiencia formativa que la sacó de su ingenuidad infantil y le inculcó una mayor sensación de vulnerabilidad, específicamente la mayor conciencia de que el imperio de su padre, con toda grandiosidad, no podía aislarla completamente del peligro. Para colmo estaban las implicaciones sociales de ser hija de Pablo Escobar. Compañeros de colegio, vecinos e incluso amigos de la familia la miraban con una mezcla de asombro y recelo, aunque algunos aclamaban a su padre como una figura similar a Robin Hood por sus esfuerzos filantrópicos. Los más perspicaces sabían que estas actividades estaban financiadas por un despiadado tráfico de drogas que se había cobrado innumerables vidas. A medida que Manuela crecía, los juicios susurrados y las miradas de reojo se hacían cada vez más difíciles de ignorar. Sin embargo, incluso en medio de tales complejidades, Pablo Escobar hizo todo lo posible por normalizar el entorno de su hija, ya que fuera a través de medidas de seguridad añadidas o de conversaciones de corazón a corazón para explicar el complicado mundo en el que vivían. Este hombre se había propuesto a preservar su inocencia todo el tiempo que pudiera, pero por desgracia, a pesar de estos esfuerzos, los muros de la fortaleza que había construido a su alrededor se estaban resquebrajando. Incapaz de alejar por completo las reverberaciones del mundo en el que él mismo había creado la vida de Manuela, quedó teñida para siempre por los oscuros matices de la criminalidad de su padre, y cada incidente que traía esta oscuridad a su mundo servía para distanciar aún más la ilusión de su infancia ideal. Sin embargo, paradójicamente, cada incidente reforzaba el vínculo emocional que compartía con su padre, que seguía siendo una figura compleja, pero cariñosa en su vida. Pero la tragedia aún estaba por venir. La muerte de Pablo Escobar fue un momento que conmocionó a Colombia y ocupó titulares en todo el mundo. Pero para Manuela fue un final sin ceremonias del cuento de hadas que había estado viviendo. Básicamente, como una sacudida repentina que la sumergió del reino del lujo inimaginable a un mundo de precaria incertidumbre. Al difundirse la noticia de la muerte de su padre, fue como si el suelo se diera bajo sus pies. Las repercusiones fueron inmediatas y la huida se convirtió en la única opción de la familia. A las pocas horas de conocerse la noticia, Manuela, su madre y su hermano se encontraron haciendo las maletas frenéticamente, desechando apresuradamente toda una vida de posesiones para meterlas en unas cuantas bolsas insignificantes. El lugar que una vez había sido su santuario se había convertido en una prisión. Sus muros se cerraban a medida que se imponía la cruda realidad. No podían quedarse en Colombia, el país donde su apellido se había convertido en un sinónimo tanto de temor como de espanto. El espectro de las represalias de las fuerzas del orden y de los cárteles rivales se cernía sobre ellos. No hubo tiempo para despedidas apropiadas ni para el luto. Al amparo de la oscuridad huyeron con solo un puñado de guardaespaldas de confianza para acompañarlos. Esta fue indiscutiblemente una experiencia desorientada para Manuela, quien acababa de perder no solo a su padre, sino también su hogar, su país y su identidad. La falsificación de pasaportes y atuendos poco glamurosos se convirtieron en su nueva normalidad. Mientras cruzaban fronteras evitando ser capturados y llamar la atención al principio, la familia buscó refugio en países vecinos, utilizando
nombres falsos y confiando en una red de contactos que Pablo había cultivado a lo largo de los años. Atrás quedaban los aviones privados, las extensas fincas y la sensación de invencibilidad que conllevaba ser un Escobar. Ahora solo los consideraban fugitivos despojados de su riqueza y estatus, viviendo en la sombra y en constante vigilancia. Los recursos financieros disminuyeron rápidamente, pues se congelaron los activos y se embargaron las cuentas bancarias y los tesoros de Pablo había acumulado gracias a su imperio de la droga, pues fueron confiscados por el gobierno o reclamados por sus rivales. La madre de Manuela tuvo que sortear un complejo laberinto de obstáculos legales y financieros solo para garantizar la supervivencia básica. Esta fue una dura lección de humildad y dependencia muy lejos de la inquebrantable extravagancia que Manuela había conocido toda su vida. Durante este periodo turbulento, Manuela se convirtió en el pilar de fortaleza de su madre, como la Escobar más joven parecía soportar el peso del cambio de circunstancias con aparente madurez. Aunque echaba mucho de menos a su padre, aceptaba en silencio que su antigua vida estaba irrevocablemente perdida. Sabía que tenían que seguir adelante, no solo físicamente, sino emocionalmente, y así se adaptó abrazando una existencia más tranquila y apagada, lejos del glamour y el peligro que habían definido sus primeros años. Y por fin, luego de tantos malabares legales, la familia de ahora 3 integrantes logró ingresar a Argentina con éxito. En este país en el que el nombre de Escobar apenas tenía la mitad de resonancia que tenía en Colombia, Manuela y su familia comenzaron el arduo proceso de reconstruir sus vidas. Se instalaron en Buenos Aires, adoptando seudónimos y manteniéndose lo más lejos posible de la investigación pública. Aquí Manuela se convirtió en Juana, un nombre tan común como poco llamativo, así como la vida que intentaban llevar. Argentina les ofreció asilo, un nuevo hogar y, lo más importante, anonimato. Sin embargo, el cambio de una vida de riquezas y lujos desenfrenados a otra de cautelosa normalidad fue chocante para Manuela. En Buenos Aires no había fincas en expansión ni flotas de coches de lujo. En su vivienda vivían en un modesto apartamento haciendo su vida con estudiada modestia. Su madre empezó a trabajar, lo que supuso un cambio radical con respecto al estilo de vida tranquilo que había llevado en Colombia. Manuela se enfrentó a sus propios retos, sobre todo en la escuela. Aquí no era más que otra estudiante que navegaba por las dificultades de la adolescencia. Además, sin el escudo protector que le proporcionaba su apellido, la ausencia de su padre pesaba sobre ella, al igual que la ausencia de la vida que una vez había conocido. Pero también era consciente de que el pasado de su familia era una caja de Pandora que debía permanecer bien cerrada. La chica no podía permitirse ser descuidada, no podía permitirse amistades que indagaran demasiado o preguntas que se acercaban demasiado al peligroso terreno de su pasado. Su rendimiento académico variaba con muchísima frecuencia, lo cual era un reflejo de su lucha interna por la identidad. Los profesores destacaban su carácter reservado y sus compañeros la consideraban enigmática, pero nadie sospechaba el peso del secreto que cargaba. En ocasiones las noticias de Colombia llegaban a los medios de comunicación argentinos y Manuela oía susurrar el nombre de su padre, lo que le aceleraba el corazón. En esos momentos se acordaba de la doble vida que llevaba una adolescente normal en las calles de Buenos Aires y la única hija de uno de los capos de la droga más infames de la historia. Los años argentinos también estuvieron marcados por un vínculo más profundo con su madre y su hermano, pues después de haber protagonizado juntos la tormenta de la huida y el exilio, se habían convertido el uno en el santuario del otro. En ausencia de su padre, su hermano asumió el papel de protector, aunque él también luchaba contra sus propios demonios. Para Manuela, el capítulo argentino de su vida fue una lección de resistencia y humildad. Ya no era la princesa del imperio de un capo de la droga, en cambio, era una superviviente en un mundo que podía volverse hostil en un instante, lo cual efectivamente sucedió cuando sucedieron los problemas legales en Argentina. Justo cuando parecía que la familia había sorteado con éxito el laberinto de su pasado, los problemas legales estallaron de nuevo. El sistema judicial argentino les alcanzó, ensombrecido la relativa tranquilidad de la que habían llegado a disfrutar. Los cargos eran condenatorios, blanqueo de capitales y asociación delictiva. Irónicamente, aunque habían escapado del caos del narcotráfico en Colombia, fueron los frutos de ese mismo imperio los que les pusieron en peligro en su refugio argentino. El golpe más duro fue la detención de la madre de Manuela, que sacudió a la familia. Ya era definitivo. Los días en que el nombre de Escobar podía infundir miedo y coaccionar el silencio habían quedado en el pasado. De hecho, en Argentina eran ellos los que vivían inquietos, observando con ansiedad cómo se desmoronaba su mundo. Manuela en particular estaba hecha a pedazos. Su madre había sido su pilar fundamental en los turbulentos años transcurridos desde la muerte de su padre, y su detención amenazaba con desmantelar el frágil ecosistema que habían construido a su alrededor. Sin duda alguna, este fue un momento que cambió la vida de Manuela, y que la obligó a enfrentarse no solo a la incertidumbre que generaba el arresto de su madre, sino también a los aspectos irremediables del pasado de su familia. No se podían
eludir las implicaciones. Las acusaciones contra su madre eran un sombrío testimonio de hasta qué punto la familia había estado involucrada en las empresas criminales de Pablo Escobar. Incluso en Argentina las repercusiones en contra de los actos siguieron marcando su destino. En medio de este calvario, Manuela fue dolorosamente consciente de su propia vulnerabilidad. Ahora era una joven adulta, aún dependiente de su familia, pero plenamente consciente de la necesidad de forjar su propio camino. Las complicaciones legales de su madre no solo eran una amenaza para su hogar, sino también para las incipientes aspiraciones de Manuela, solicitudes universitarias, perspectivas profesionales y vida social. Todo estaba en peligro por el escándalo que se estaba desatando. La detención recibió a una amplia cobertura en la prensa argentina y aunque sus identidades estaban en cierto modo protegidas por los estatutos legales relativos a los menores, el proceso de investigación de los medios fue tan intenso que reavivó el interés por la historia de la familia y los muros que Manuela había levantado cuidadosamente para separar de su pasado empezaron a desmoronarse poco a poco cuando amigos y conocidos empezaron a mirarla de otra manera, reconstruyendo su identidad con cada noticia que implicaba a su madre. Este fue un periodo de aislamiento e introspección para ella, un duro ajuste de cuentas entre lo que era y lo que aspiraba a ser. Los procedimientos judiciales en Argentina son notoriamente prolongados y a medida que se alargaban los meses, Manuela se vio atrapada en un juego de espera. Las fechas de los juicios se aplazaban con bastante frecuencia y sin embargo, la afilada hacha de la justicia, ennegrecida por el rencor de miles de colombianos, seguía pendiendo sobre ellos. Sin más opciones, la familia contrató abogados agotando sus ya mermadas finanzas. El hermano de Manuela también estaba preocupado, pero fue Manuela quien sintió la tensión más agudamente. Para ella, los problemas legales simbolizaban la naturaleza ineludible de su historia familiar, un pasado que se negaba a ser enterrado, un nombre que se negaba a ser olvidado. Aunque parece incoherente, en este punto daremos un vistazo a la vida privada de Manuela. Tras las turbulencias judiciales, Manuela Escobar optó por la vía de la discreción. No fue solo una elección, de hecho para ella era una necesidad, pues más temprano que tarde, comprendió que las complejidades del pasado de su familia no eran meras notas históricas a pie de página, más bien eran agentes activos en la configuración de su futuro. Cualquier expectativa de una vida normal exigiría una retirada deliberada de la escena pública, una realidad que no tardó en aceptar en una época en la que para muchos visibilidad equivale a validación. Su ausencia era sorprendente, por lo que se convirtió en un enigma y se retiró a las sombras lejos de cualquier tipo de investigación de los medios de comunicación y de la fascinación del público. Con el paso de los años, los focos que antes seguían a su familia empezaron a atenuarse, pero nunca desaparecieron del todo. Digamos que solo se mantenían en un segundo plano listo para estallar a la menor provocación, otra batalla legal, una revelación en los medios de comunicación o una aparición pública fortuita. Manuela comprendía este delicado equilibrio, por lo que hacía todo lo posible para mantener un perfil bajo. Evitó completamente las cuentas en las redes sociales e incluso su círculo de amistades era reducido y estaba muy controlado. En otras palabras, básicamente se convirtió en un fantasma vislumbrado, pero nunca visto del todo, rumoreado, pero nunca confirmado. Sus esfuerzos tuvieron mucho éxito, pero el aislamiento total no era factible ni deseable, por lo que buscó y encontró un trabajo que le permitía aparentar una rutina, una vida cotidiana subrayada por retos mundanos, más que por amenazas existenciales. Se dice que adoptó un seudónimo alterando sutilmente su aspecto a lo largo de los años, acciones dictadas no solo por la necesidad en sí, sino también por un arraigado deseo de distanciarse de un legado que ni eligió ni respaldó. Sin embargo, a pesar de su anonimato cuidadosamente construido, de vez en cuando salían a la luz atisbos de su vida actual. Por ejemplo, una rara fotografía tomada en un evento, un avistamiento no confirmado en un café de Buenos Aires o crípticas publicaciones en las redes sociales de personas que afirman estar cerca de ella. Estas percepciones fragmentarias generaban más preguntas que respuestas, lo que contribuía al aura de misterio que la envolvería. Sin embargo, no fue hasta un acto benéfico en el que se hizo una inesperada aparición pública cuando el público pudo hacerse una idea más concreta de la vida que se había labrado. Vestía discretamente y evitaba cualquier compromiso con la prensa. Se convirtió, sin embargo, en un objeto de susurros apresurados y miradas discretas. El avistamiento se convirtió en una sensación menor, no solo por su inesperada aparición, sino por lo que sugería sobre su actual estado de ánimo. Tal vez después de años de evitar ser el centro de atención estaba dando pasos tentativos hacia la conspiración. De hecho, algunas teorías conspirativas sostienen lo siguiente: supuesta identidad secreta. Una teoría conspirativa sugiere que Manuela Escobar podría estar viviendo bajo una identidad secreta y desconocida. Algunas personas especulan que pudo haber cambiado su nombre y o apariencia para evitar ser reconocida por el público.
público. Esta teoría es alimentada por la falta de información verificada sobre su paradero y estilo de vida actual, vínculos con el narcotráfico, dada la notoriedad de su padre como líder del cártel de Medellín. Algunas teorías conspirativas sugieren que Manuela podría estar involucrada en actividades de narcotráfico. Se especula que podría estar operando en las sombras o beneficiándose de la riqueza generada por el narcotráfico. Testigo protegido. Otra teoría conspirativa plantea la posibilidad de que esté bajo la protección de un programa de testigos protegidos, ya sea por su propia seguridad o como parte de un acuerdo con las autoridades. Se sugiere que podría estar viviendo bajo una identidad secreta en otro país o con una nueva identidad en Colombia. Vida pública oculta. En cambio, también se ha especulado que podría estar viviendo una vida pública oculta, lejos de los focos de atención mediática. Se especula que podría estar casada, tener hijos o llevar una vida completamente alejada de su infancia y la fama de su padre. Relación con figuras políticas. También se ha llegado a decir que podría tener vínculos con figuras políticas influyentes. Se especula que podría estar recibiendo protección o apoyo de personas poderosas que buscan beneficiarse de su conexión con el infame Pablo Escobar. Búsqueda de redención. Otra teoría plantea la posibilidad de que Manuela Escobar esté buscando redimir la reputación de su familia a través de sus acciones caritativas o filantrópicas. Se especula que podría estar trabajando discretamente para ayudar a comunidades afectadas por el narcotráfico o para promover la conciencia sobre los peligros sobre este negocio ilícito. Existencia en el anonimato. Según algunos, la enigmática mujer podría estar viviendo una vida completamente anónima, lejos de la fama y la atención mediática. Se especula que podría haber renunciado a su herencia y estar viviendo una vida modesta y tranquila, alejada de la opulencia y el escándalo. Víctima de persecución. Otra teoría plantea la posibilidad de que Manuela Escobar esté siendo perseguida por enemigos de su padre o por personas que buscan venganza. Se especula que podría estar viviendo en constante temor o bajo protección policial debido a sus posibles amenazas en contra. Recapitulando detalles sobre su infancia, descubrimos algunos hechos bastante alarmantes que nos confirman que a pesar de su aparente tranquilidad en la actualidad, Manuela es sin duda un superviviente. En su libro María Isabel Santos Caballero, antes Victoria Eugenia Henao, cuenta cómo vivían los últimos momentos con su padre y esposo. La familia había tomado la decisión de viajar a Alemania porque las condiciones de seguridad con los Pepes y los Rodríguez Orejuela respirándoles en la nuca era ya inviable. Escobar los acompañó a montarse al carro y le dio las gracias a su esposa por cuidar de sus hijos. A Juan Pablo le dio un apretón y un beso en la mejilla, pero cuando el turno de decir adiós fue para Manuela, empezó a llorar. Nunca lo habíamos visto sollozar y eso hizo más dolorosa y traumática, cuenta ella en su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. Para hacerle lo que venía más llevadero a Manuela, su madre decidió pegarle en el techo muchas estrellas reflectivas. Ella, antes de quedarse dormida, solía preguntarle al capo: cuando no pueda verte o cuando no estés conmigo, papá, ¿te puedo buscar en las estrellas viendo al cielo?, le dijo. La mamá cuenta que a pesar de que han pasado décadas, hay una estrella azul cobalto que Manuela, hoy Juana Marroquín, siempre busca para conectarse con ese amor de su padre hacia ella. Durante mucho tiempo corrió el rumor de que su llegada a Argentina, Manuela dormía con la camisa que tenía Escobar el día que lo mataron, y que incluso llevaba debajo de su almohada un pedazo de la barba de su padre. Fue tal la confusión en la que se vio inmersa desde la muerte de su padre, que entró en una profunda depresión. En ese estado de confusión y angustia la llevó a intentar suicidarse. Para Manuela, ella no era más que una habitante en órbita en un mundo que la había rechazado durante mucho tiempo por crímenes que ella no había cometido, lo cual desafortunadamente la hizo pensar que su único pecado fue haber nacido. La vida y obra de Manuela Escobar sigue siendo un enigma para muchos, ya que ha mantenido un perfil bajo y alejado de la atención pública. Su relación con su famoso padre Pablo Escobar ha sido un tema de interés para muchos, pero su vida personal sigue siendo un misterio. A pesar de la curiosidad que despierta, es importante recordar que ella merece su privacidad y respeto, y que su vida y decisiones deben ser entendidas desde su propia perspectiva. Dada la notoriedad de su padre como líder del cártel de Medellín, algunas teorías conspirativas sugieren que Manuela podría estar involucrada en actividades de narcotráfico. Se especula que podría estar operando en las sombras o beneficiándose de la riqueza generada por el narcotráfico. Testigo protegido. Otra teoría conspirativa plantea la posibilidad de que esté bajo la protección de un programa de testigos protegidos, ya sea por su propia seguridad o como parte de un acuerdo con las autoridades. Se sugiere que podría estar viviendo bajo una identidad secreta en otro país o con una nueva identidad en Colombia. Vida pública oculta. En cambio, también se ha especulado que podría estar viviendo una vida pública oculta, lejos de los focos de atención mediática. Se especula que podría estar casada, tener hijos o llevar una vida completamente alejada de su infancia y la fama de su
su padre. Relación con figuras políticas. También se ha llegado a decir que podría tener vínculos con figuras políticas influyentes. Se especula que podría estar recibiendo protección o apoyo de personas poderosas que buscan beneficiarse de su conexión con el infame Pablo Escobar. Búsqueda de redención. Otra teoría plantea la posibilidad de que Manuela Escobar esté buscando redimir la reputación de su familia a través de sus acciones caritativas o filantrópicas. Se especula que podría estar trabajando discretamente para ayudar a comunidades afectadas por el narcotráfico o para promover la conciencia sobre los peligros sobre este negocio ilícito. Existencia en el anonimato. Según algunos, la enigmática mujer podría estar viviendo una vida completamente anónima, lejos de la fama y la atención mediática. Se especula que podría haber renunciado a su herencia y estar viviendo una vida modesta y tranquila, alejada de la opulencia y el escándalo. Víctima de persecución. Otra teoría plantea la posibilidad de que Manuela Escobar esté siendo perseguida por enemigos de su padre o por personas que buscan venganza. Se especula que podría estar viviendo en constante temor o bajo protección policial debido a sus posibles amenazas en contra. Recapitulando detalles sobre su infancia, descubrimos algunos hechos bastante alarmantes que nos confirman que a pesar de su aparente tranquilidad en la actualidad, Manuela es sin duda un superviviente. En su libro María Isabel Santos Caballero, antes Victoria Eugenia Henao, cuenta cómo vivían los últimos momentos con su padre y esposo. La familia había tomado la decisión de viajar a Alemania porque las condiciones de seguridad, con los Pepes y los Rodríguez Orejuela respirándoles en la nuca, era ya inviable. Escobar los acompañó a montarse al carro y le dio las gracias a su esposa por cuidar de sus hijos. A Juan Pablo le dio un apretón y un beso en la mejilla, pero cuando el turno de decir adiós fue para Manuela, empezó a llorar. Nunca lo habíamos visto sollozar y eso hizo más dolorosa y traumática, cuenta ella en su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. Para hacerle lo que venía más llevadero a Manuela, su madre decidió pegarle en el techo muchas estrellas reflectivas. Ella, antes de quedarse dormida, solía preguntarle al capo: cuando no pueda verte o cuando no estés conmigo, papá, ¿te puedo buscar en las estrellas viendo al cielo?, le dijo. La mamá cuenta que a pesar de que han pasado décadas, hay una estrella azul cobalto que Manuela, hoy Juana Marroquín, siempre busca para conectarse con ese amor de su padre hacia ella. Durante mucho tiempo corrió el rumor de que su llegada a Argentina, Manuela dormía con la camisa que tenía Escobar el día que lo mataron, y que incluso llevaba debajo de su almohada un pedazo de la barba de su padre. Fue tal la confusión en la que se vio inmersa desde la muerte de su padre, que entró en una profunda depresión. En ese estado de confusión y angustia la llevó a intentar suicidarse. Para Manuela, ella no era más que una habitante en órbita en un mundo que la había rechazado durante mucho tiempo por crímenes que ella no había cometido, lo cual desafortunadamente la hizo pensar que su único pecado fue haber nacido. La vida y obra de Manuela Escobar sigue siendo un enigma para muchos, ya que ha mantenido un perfil bajo y alejado de la atención pública. Su relación con su famoso padre Pablo Escobar ha sido un tema de interés para muchos, pero su vida personal sigue siendo un misterio. A pesar de la curiosidad que despierta, es importante recordar que ella merece su privacidad y respeto, y que su vida y decisiones deben ser entendidas desde su propia perspectiva.